En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. Hablamos del pie diabético. ¿Hablamos de qué? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues esto es una situación que puede ser prevenible. Aquí tenemos muchos factores envueltos. Esta es una situación donde diferentes especialistas tienen que ponerse de acuerdo para el mejor beneficio de ese paciente, pues no es una sola cosa que afecta la situación. Nosotros en particular, y cada médico como que jala por su lado, pero tenemos que compartirnos esa responsabilidad de poder llevar a ese paciente, orientarlo, ¿verdad?, para que reciba su mejor orientación. Y en ese aspecto, pues hay muchas cosas que vienen con ese nuevo diagnóstico de la diabetes. Es algo que me ha preocupado últimamente, porque pacientes llegan a la oficina no sabiendo que en verdad son diabéticos o que tienen problemas con el azúcar. Vienen por otra condición asociada, sin esa información previa a que el diabético en verdad está expuesto a más problemas con los pies que otras personas. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se tiene la diabetes y tenemos esos niveles de azúcar en sangre descontrolados, no tenemos sensación en los pies, esa circulación no es la mejor. Sí, esa palabra neuropatía, que recoge esa combinación de factores que estás describiendo muy apropiadamente, se basa en que esa molécula de azúcar tiene un cierto peso y ella pasa mucho tiempo dando vueltas por los vasitos sanguíneos, como mangueritas que tenemos, y por peso de gravedad se acumulan en esos nervios, en esas arterias más pequeñitas que son las que alimentan a los nervios, las bases nerviosas. Una vez el nervio pierde su habilidad de recoger esos nutrientes de la sangre, pues simplemente no tiene la posibilidad de emitir esa señal. Pero no tan solo los nervios emiten señales, nos ayudan en sanar heridas también. Así que una vez esa situación de neuropatía se desarrolla, es hasta más significante que la misma mala circulación. O sea, que tener esa condición entonces agrava el problema. Agrava. Y comenzamos viendo que, por ejemplo, cuando tenemos neuropatía diabética, siempre se dice que el diabético tiene que usar un calzado adecuado, que no esté descalzo, que cualquier cosita que pueda tocar esos pies y causarle alguna herida o algún golpecito mínimo puede a la larga llevarlo a una úlcera y de una úlcera a una amputación. Sí, escuchando entrevista anterior de la oftalmóloga, hablando de la pérdida de visión periferal, que no podemos ver bien a los lados y que la gente pues entonces no se van dando cuenta que en verdad esto ocurre, pues yo veo algo parecido con la neuropatía. La gente no lo pueden creer. Hay pruebas sencillas que podemos hacer en la oficina, con 2 puntos, agudo y blando, pruebas de vibración, para en verdad demostrarle al paciente que de verdad esto está ocurriendo. En mi opinión, y dándole reversa un poco a eso, yo trato de convencerlos a todos que la tienen y que se cuiden como tal, y vamos a tener menos problemas. Yo tuve un papá con una diabetes crónica y yo le voy a ser honesta, falleció, pero falleció con sus pies completitos, sin una úlcera. Pero siempre se preocupó de que su podiatra lo revisara anualmente. No Estuvo sabe. pendiente siempre de que esos pies estuvieran revisados por el especialista. Y no se cortaba así porque sí sus uñitas, sino siempre se les recortaban, se le mantenía muy pendiente de secarse entre los deditos cuando se bañaba, que son cosas importantes. Y una vez se le dijo que tenía que usar calzado adecuado, que no podía estar descalzo, siempre llevó a cabo lo que el médico le decía. Y yo creo que eso fue un factor determinante en que muriera con sus piececitos totalmente sanos. Si lo podemos poner, aunque tuviera su neuropatía, pero sanos, nunca tuvo úlceras. Y no es que no se diera algún golpe en algún momento, pero se cuidó mucho y estuvo muy consciente de esa responsabilidad como paciente. Yo creo que eso es algo que los pacientes deben tener en mente y los familiares también. Eso es muy buen punto, me alegro que lo traigas, porque precisamente es algo que quiero hacer un hincapié, si puedo usar esa palabra, Claro. de historial familiar. No necesariamente porque esas personas no hayan tenido problemas no significa que tú no los vayas a desarrollar, pero por la misma razón, si sí desarrollaron esos problemas, usualmente ese paciente que ha visto esa confabulación nefasta de situaciones que han ocurrido, ¿verdad?, para esa persona cuando lamentablemente sufre una amputación, pues los hace mucho más pendientes. Pero es importante hablar con esos familiares. Siempre hay una tía, una
vecina, una abuela, alguien que se acuerda de todo, de la familia, de Juanito que tenía ese dedito, que tenía esa otra cosita. Y es importante establecer esa historia familiar apropiadamente. Claro que sí, y revisarse esos pies, o sea, por ejemplo, pues nosotros a las mujeres nos gusta ver hacernos manicures, pedicures, ese tipo de cosas. Una persona con un pie diabético debe realizarse las pedicuras, es recomendable, o debe esperar a llegar a la oficina del podiatra y que sea en la oficina del podiatra. He visto un centro en Bayamón que es como para personas diabéticas hacerse el trabajo de los pies, pero no sé si son personas especializadas, bajo cuidado, el cuidado de un médico, o sea, desconozco. Generalmente prefiero que los pies los dejemos de fábrica, que se gasten ese presupuesto en sus manos, donde es un área más cerca del corazón que recibe mejor flujo sanguíneo y no he visto tantas complicaciones como veo en los pies. Prefiero que realísticamente los dejen de fábrica y que no tengan pachó de enseñarlos. Tengo muchas mujeres en particular que les da vergüenza o pachó, ¿verdad?, enseñar sus pies a un profesional de la salud. Así que les digo, olvídense de eso, quítense eso de la mente, vayan y sí, definitivamente con los podiatras es la mejor observación, la mejor evaluación que van a poder tener. Un pie diabético, ¿cada cuánto tiempo debe ir ese paciente a su oficina a revisarse? Excelente, como mencionamos de los oftalmólogos, que son unas ciertas especialidades que están bien ligadas a este paciente diabético, igual que los nefrólogos, los endocrinólogos, pues los oftalmólogos, pues los podiatras también necesitamos ese seguimiento entre 6 meses a un año, dependiendo de la edad y factores de riesgo. Mencionamos los 40, ¿verdad?, que son un numerito interesante, pero aún pacientes tipo 1 antes de esa edad son muy raros, no son la mayoría de los casos, pero deberían ya realizarse una evaluación preventiva. Doctor Martín, me imagino que en su experiencia y en sus años ha visto todo tipo de pie diabético. Hay quienes le llegan ya muy tarde. Claro, es algo bien lamentable. Ya cuando se necrotiza el tejido, pierde su oxigenación, esencialmente hay que removerlo para que esa parte del cuerpo no afecte al restante del cuerpo. Una vez esas bacterias pues se riegan por la sangre, pues nos crean un sistema de multisistema fallo completo y ahí se nos quedan las personas. Y a veces comenzamos, ¿verdad?, con un dedito, amputando un dedito o varios deditos. Sí, exacto. Así que la medicina preventiva es algo raro. Estamos acostumbrados tenemos un problema, pues vamos y nos los atendemos. Pero en este caso de la diabetes, la medicina preventiva es la clave. Suena raro, obtuso, pero en verdad el evitar el problema es la mejor manera de evitarlo. O sea, que esas revisiones, ir, que miren los pies, que el podiatra le haga las recomendaciones. ¿Podemos en realidad tener un pie sano a pesar de la diabetes? Claro, muchísimo, como mencionas en el caso de su papá, ¿verdad? Tu papá fue algo que tuvo mucha, entiendo yo que suerte. Hay unos datos, ¿verdad?, un poco malitos en cuanto a esto, y nos dicen que el 35% de los diabéticos van a tener algún problema con amputación, aún teniendo seguimiento médico. Imagínense si no lo tienen, va a ser mucho peor. Y por en esa les que exhorto a esos médicos primarios y generalistas y todas las especialidades que trabajan con esta población de hacerle esas recomendaciones, esas observaciones a los diabéticos, que vayan a donde un profesional, a donde un especialista de los pies para revisarlos antes que se desarrollen problemas. Vamos a hablar ahora del metatarso aducto. ¿Qué es eso, doctor? Eso es una deformidad congénita. Es algo que viene de fábrica, de nacimiento. El primero que lo ve es ginecólogo. En verdad es algo que ha permanecido en la sociedad con un concepto de que eso se cura según el nene crece y que no va a tener ningún problema. Pues no es tan cierto como pensábamos años atrás. La medicina es algo cambiante, es algo que va evolucionando, vamos aprendiendo y sencillamente pues no llevamos tanto tiempo documentando estas deformidades y tratándolas de diferentes maneras para poder tener esa conclusión al final de que en verdad es lo mejor para estas personas. Pero por años de práctica me he dado cuenta de que es una de las deformidades más significantes en el pie. Me producen casi toda patología que podemos ver, desde juanetes, los famosos espolones, como la gente le quieran llamar, la fascitis plantar, y entonces sigue afectando el sistema más proximal, más cerca de la cadera, más cerca de la espalda, porque toda esta pisada es inestable y el pie es el que determina la posición de la cadera y la posición de la rodilla cuando está en el piso. Esa trauma repetitivo, microtrauma repetitivo, va conllevando a otras condolencias que eventualmente van quitando la actividad a las personas. Sumamente difícil
de tratarlo, porque el concepto es de que van a crecer fuera de esto. Y estos niños, cuando tienen esa deformidad que simplemente es una desviación, le voy a decir para adentro. Para adentro es como una línea imaginaria que divide el cuerpo en dos mitades. Pues lo que va hacia esa línea le decimos para adentro. Pues esta parte es del pie solamente. No envuelve como el pie corino que envuelve otras estructuras. Pues esta parte solamente envuelve la parte del frente del pie. Los americanos le dicen pigeon toes, aquí a veces sambo, pero en verdad no le tienen ese término aquí coloquial fácil de que la gente lo pueda reconocer. Y estos niños son buenos deportistas, son buenos atletas. Esa posición de ese pie en temprana edad es excelente para correr porque tiene el pie como metidito para adentro. Pero más adelante no funciona ni para caminar. Y eventualmente vamos a desarrollar el sinnúmero de problemas. La desventaja y el gran reto aquí es que cuando hay que empezar a tratar esta condición es desde los 3 meses de edad como hasta el año. Es algo súper temprano. Así que ya desde los 4 años en adelante ya se están osificando muchas de estas estructuras y es muy difícil corregirlo o es básicamente imposible sin algún tipo de cirugía mayor. Y volvemos a lo del historial familiar. ¿Qué pacientes han tenido esas condiciones con ese tipo de pies que lo han llevado a problemas mayores de cadera, de cirugía? Pues hay que tener ese indicio de sospecha en la familia para poder uno asumir esa responsabilidad de someter a un niño a ese tipo de cirugía a esa temprana edad. Le pregunto, doctor Martín, si tenemos que comenzar desde bien temprano, como usted dice, a los 3 meses, ¿podemos enderezar ese pie? ¿Podemos lograr desde los 3 meses hasta el año que el piececito se enderece? Sí, ¿Sí? Sí, porque antes de que caminen, pues el niño no va a sufrir este tipo de corrección, de equipo correctivo que ya después que caminan pues se vuelve un poco más difícil, ¿verdad? Para el niño y para la mamá, ¿verdad? O para los cuidadores de esa criatura. Y tenemos una gran ventaja del desarrollo, de la genética, de que todo todavía está blandito, como uno dice, sí, que uno lo puede moldear. Todavía todo lo puedes moldear, correcto. Así que ahí es donde podemos hacer una gran diferencia, es casi como magia en ese aspecto. Hay una condición de equino que a veces acompaña ese tipo de condición, que es una restricción de movimiento de la coyuntura del tobillo. Esa ya pues no es tan amenable a reducción por manipulación, sino que usualmente requiere algo de cirugía. Entonces lo que hacemos con ese bebé es manipular, o le ponemos algún tipo de yeso, o le ponemos algún tipo de aparato para mantener entonces esa piernita, ¿verdad? Y ese pie en la posición correcta. Todas las anteriores. ¿Todas? Todas las anteriores. Si se hay una barrita, se llama Dennis Brown Bar, que ellos usan, conectan los dos zapatitos juntos y mantienen ese pie. Se puede ajustar casi todos los ángulos en 3 planos de ese pie. Y se mantiene la corrección casi el doble de lo que ha permanecido la deformidad. Así que si lo hacemos bien jovencitos, pues no es tanto tiempo que tenemos que mantener ese equipo correctivo en el lugar, ¿verdad? En su sitio. Y menos traumático para esos niños. Pero esa historial familiar es clave para eso. Y es algo que podemos desaparecer del planeta. Entiendo yo que me gustaría no tratar ningún paciente más con metaductus ever. Sería algo excelente. O sea, que es algo que corre entonces en familia. Sí. O sea, y usualmente ocurre en un solo pie o lo vemos en los 2 pies. Típicamente es algo bilateral. Incidencia es aproximadamente 1 en cada 1.250 partos aquí en Puerto Rico. Pero eso es mucho. Sí, tenemos una población de metaductos y de pie corino alto, elevado en el planeta. Hay varias teorías de pérdida de líquido amniótico y cambiar una posición fetal dentro del útero al bebé. Es más común del segundo parto en adelante, o sea, por restricción también de espacio para la posición del niño. Se habían sugerido otras posibilidades como algunas anomalías con músculos y espasmos musculares, etcétera, pero mi opinión es esa, es una restricción en el espacio, lo cual por eso lo vemos más comúnmente del segundo niño en adelante. O sea, que el primero puede estar todo bien, pero entonces en un segundo hijo, y en un tercer hijo, y se sigue. Cuarto y quinto, y allá en calle vemos 10 a 12, así que... ¿De verdad? Todavía tengo familiares, sí, gente que han dado a luz a esa cantidad de personas. En estos tiempos. Ay, doctor, nunca van a tener tantos hijos. Yo sé que las familias grandes son hermosas, pero no está fácil hoy día la crianza. Usted dice que si no se corrige a tiempo, puede traer efectos nocivos más adelante. O sea, la persona no podría caminar, la persona no podría tener el movimiento. Va a perder actividad, definitivamente en algún momento. Ya sea por el mismo pie, o sea por la rodilla. A los 20, 30 años lo podemos ver joven.
Pues es una función del grado de deformidad y nivel de actividad y peso del paciente, así que varía, depende de cuán activo está la persona. Y como mencioné, este tipo de pies es una persona que le gusta estar activa, así que usualmente son corredores que ya vienen a la edad de 35, 45 años con problemas de fascitis plantar, vemos eso primero. También se están empezando a quejar de la rodilla, particularmente el menisco lateral, que está en la parte de afuera, y todo está relacionado, definitivamente. Una vez la deformidad ya pasa esa etapa que podemos corregirlo con yeso o con los zapatitos, pues entramos en la fase de ortóticos. No necesariamente la situación tiene que ser nefasta para el resto de la vida de la persona. Todavía hay otras cosas que podemos ver, y es simplemente tener ese índice de sospecha, si hay ese historial familiar, ese pediatra. Vamos a mirar al niño, vamos a dejar que el especialista le dé una miradita por aquello de... Sí, claro, yo me imagino que como usted dice, el ginecólogo, ¿verdad? Que es el que trae estas criaturas obstetras, los ginecólogos obstetras, porque hay ginecólogos que ya no son obstetras, pero que traen estas criaturas, pues siempre se les revisa inmediatamente ahí, y siempre hay un pediatra que está, ¿verdad?, para ver a bebé y ese tipo de cosas, o sea que se supone que inmediatamente uno lo nota, porque me imagino que nacen con el piecito ya para adentro. Se nota, se cae, se forma ahí unas claves que podemos ver, unas líneas que se forman en la pliegue, que se forman en la planta del pie, que es más notable. En mi familia, curiosamente, tengo un hermano ginecólogo y una hermana pediatra, y pensé, caramba, esta es mi oportunidad para deshacernos de esto. Y a pesar de años de insistencia, todavía no tengo esa fuente de referido o ver esos pacientes antes que desarrollen el problema. Pero no se lo dice doctor a ellos. Yo le estaría regañando. Le di charlas a los pediatras en la escuela de medicina, he hablado con los ginecólogos, pero pues como que cada uno jala para su lado, como mencionamos. Así que ahora estamos tratando de integrar a las diferentes disciplinas, en que existen situaciones en las cuales nos podemos ayudar unos a los otros. Y sí, ¿verdad? Y sí, doctor, y nosotros los padres, ¿verdad? Sobre todo las mamás, cuando miramos a nuestro bebé, vemos que tiene algún poquito de desviación, buscar esa ayuda, y reclamarle al pediatra que me mande al podiatra, o si no, yo busco un podiatra que me ayude. Exacto. No, o sea, uno mismo por iniciativa. Pero el tener la evaluación yo creo que es importante. Importantísimo. Sí. Yo también lo creo como usted, que por lo menos me lo revise el podiatra, me diga a qué me voy a exponer, a qué se va a exponer él y qué cosas o alternativas tenemos, ¿verdad?, a la mano para ayudarlo. Porque yo estaría muy pendiente, o sea, yo como mamá. Aquí tenemos muchos deportistas, muchos atletas. Aquí hay niños que los padres, ¿verdad?, promueven esa habilidad de ellos. Y en ese término de cuidarlos también, aunque no hayan expresado los síntomas, pues una evaluación previa, porque esto va a ser parte íntegra de su vida, de su deporte, de su funcionamiento físico. El poder estabilizar esa pisada para que no incurra en daños para el pie u otras áreas es sumamente significante, particularmente en deporte, que le va a meter. Me imagino que ya cuando pasamos quizás de los 21 años, de los 30, ya no hay mucho remedio que hacer, ¿no? Bueno, la medicina regenerativa está subiendo, estamos viendo muchas nuevas modalidades, pero no están disponibles para todos, ni la ciencia todavía está bien definida, así que todavía insisto en la prevención. Les quiero dejar con ese mensaje positivo de que, pues sí, vienen cositas en el futuro que nos van a ayudar a poder regenerar esas tejidos. Cuando hablamos de esa medicina regenerativa, estamos hablando de que del plasma rico en plaquetas, inyectado en esa zona, de las células madres. Estamos hablando de células madres y estamos hablando de los lasers, la aplicación de rayo láser. Hay ciertos fotorreceptores en las células que reciben esa energía, pero todavía no sabemos explicar exactamente cómo es que eso va a ayudar al tejido. Está lo que se llama el shockwave therapy, en el cual pues también se basa en liberar células mesenquimales, células que están ahí no diferenciadas, que están como que pendientes a ver qué va a pasar, y las libera y pues trabajan en regenerar el tejido de esa manera. Bueno, pero yo sé que los láser han ido variando después de los últimos 20 años, cada vez vemos esa tecnología mucho más avanzada, mucho más precisa, y yo sé que las células madres ya se utilizan para ciertas condiciones de salud, por lo menos aprobadas, y sé que se siguen haciendo, ¿verdad?, estudios de investigación alrededor del mundo de las células madres. A mí me gusta mucho ese tipo de terapia de células madres, y creo también mucho en el plasma rico en plaquetas. Yo creo que ayuda mucho en ciertas condiciones, ¿verdad? Lo usamos, particularmente esos pacientes de metaductus, terminan con, que mencioné que también tienen el equino, esa área de atrás en el Aquiles, entre la inserción del tendón de Aquiles, es un área difícil de tratar, de bajar esa agudeza de dolor.
y esa plasma rica en plaquetas es algo que nos ayuda mucho en eso. Le agradezco al doctor Miguel Martín Podiatra por haber aceptado nuestra invitación hoy. El doctor está atendiendo desde hace mucho tiempo, 787-738-4044, el teléfono a llamar. Recuerde que en nuestra página de Vivir con Salud, usted le da like, entra a ella, ve esta entrevista y va a aparecer el teléfono del doctor. Por si no le dio tiempo, lo voy a repetir, 787-738-4044. Doctor, Muchas que la pase gracias. bien, va a cocinar ahora, ¿saben Sí. qué? Vianda con bacalao. Que tengan un buen Gracias. provecho. Y nosotros regresamos con más en breve. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con Salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.